vamos a tener la oportunidad de conversar con Melba Escobar, autora de la novela La Casa de la Belleza y autora también de la novela Duermevela. En esta ocasión vamos a tener aquí a Melba para hablar de La mujer que hablaba sola, una novela en donde se relata la historia de Cecilia Palacio, una historia que escudriña o que consulta la tragedia de una mujer bogotana contemporánea a nosotros y que ahonda el conflicto. ¿Volcada hacia las esperanzas o es más bien una obra de escepticismo, de una mirada escéptica del mundo? Bueno, muchas gracias por tu buena lectura y observaciones. Creo que para mí la literatura se escribe desde el malestar. Yo creo que la buena literatura surge del malestar. No creo o no me conecto de la misma manera con una literatura feliz, si es que existe. Creo que para eso está más la autoayuda, otro tipo de géneros. Para mí la novela nos permite encontrar en esas desgarraduras emocionales y psíquicas un descubrimiento, una respuesta, una salida también, ¿no? Porque creo que también de las heridas se aprende y a veces hay que ponerse un espejo para ver quizá el lado oscuro o el lado feo de la realidad y de nosotros mismos, para descubrirlo y sanarlo probablemente, ¿no? Creo que es desde ahí, desde donde escribo. En este sentido, ¿crees que esta reciente obra tuya es un poco, o posibilita un poco una catarsis como sociedad? La intención sin duda es un monólogo de una mujer que a la vez está contando pues distintos episodios de violencia del pasado y del presente. Está todo entrecruzado con todo el disparador, el detonante de la narración es la acusación de su hijo Pedro de ser el responsable de haber puesto una bomba en un centro comercial, ¿no? Cecilia, como madre, de alguna manera está buscando respuesta. Por un lado, respuesta de si realmente su hijo es o no un criminal, ¿no? Y respuesta también de cómo pudo haber pasado todo esto, o sea, qué la llevó a ellas a tener este hijo, cómo lo crió, quién era ella antes de ser madre y después, ¿no? Y yo creo que en Cecilia Palacio vemos un reflejo de lo que somos muchísimas mujeres en Colombia, ¿no? Yo no soy madre soltera, pero en Colombia hay millones de madres solteras, o cientos de miles en todo caso. Mujeres con una idea romántica del amor, ingenua, y que acaban probablemente casi que por sorpresa con un niño sin un padre, y es un niño que crece idealizando la figura paterna, siempre soñando con ese padre que no está, con ese padre ausente, ¿no? Y quizá no dándole el valor a esa madre que por estar tan cercana y ser tan real, de alguna manera también pesa, ¿no? Y se convierte como en un peso que asfixia. Digamos que esa es la reflexión que está ahí, pero es también un relato de cómo es ser mujer en un país violento, donde por supuesto hay niveles de sufrimiento y hay niveles de victimización y de dolor, pero donde todos de una u otra manera en esta sociedad cargamos con ese estigma y especialmente las mujeres, ¿no? Porque es un país donde las mujeres hemos sido sobre todo las víctimas a todos los niveles, tanto de violencia doméstica como de la violencia que pone las bombas y comete las masacres. Nace en Cali, ¿cómo es su relación con esa ciudad? Y ¿existe quizá algo particularmente interesante para usted para referenciar en términos de literatura en esa ciudad? Quizá algún libro en particular que de esa ciudad rescate como especial para su obra. Bueno, yo creo que Cali es una ciudad muy interesante por muchísimas razones, pues tiene a Andrés Caicedo por supuesto y tiene toda la época del boom del cine en Colombia que se dio allí. Realmente muchos de los nadaístas también surgieron de ese movimiento de los 60 que hubo en Cali. A mí me parece que Cali culturalmente ha sido una ciudad importante y que hoy en día pues hay autoras como Pilar Quintana, hay autores como Antonio García de Cali pues, que tienen cosas para decir, ¿no? Yo creo que además es una ciudad donde se mezcla lo afro
con lo colonial, muy nuestra, ¿no? Muy Colombia, con unos niveles de desigualdad muy desproporcionados, con una mezcla racial muy compleja y tensa. Y yo creo que de toda esa amalgama de cosas que somos y representamos los colombianos tenemos que sacar aprendizajes, ¿no? Y que ojalá nos lleven a ser una sociedad más equitativa y más diversa y incluyente. Me parece que Cali en eso, pues como todo el país, ha hecho progresos. Esta última obra, La mujer que hablaba sola, se desarrolla en Bogotá, como ya ha anotado a propósito de los hechos que ocurrieron en el 2017. ¿Cómo es la relación de Melba Escobar con la ciudad de Bogotá? Bueno, mi mamá es madrileña, era madrileña, ella llegó a Colombia ya siendo una mujer adulta, ya cuando se casó con mi papá, ella llegó a los casi 30 años de España a Colombia. Mi papá era de Cali. Y digamos que con Bogotá no teníamos ningún vínculo. Yo soy bogotana, claramente hablo como bogotana, crecí en Bogotá. A Cali le tengo un gran afecto porque es como todo el amor a mi familia paterna, está allí, es mi infancia. Quiero mucho a la ciudad, pero realmente creo que donde yo me hice adulta, donde yo me formé es en Bogotá. Bogotá es mi ciudad. Sin embargo, yo llego a Bogotá por una desgarradura, si se quiere, porque mi papá lo trasladan, es una época muy complicada del país en los años 80, está toda la violencia de los carteles, mi papá ocupa una cartera en un ministerio, tiene mucha seguridad, hay mucha policía alrededor, mucha angustia todo el tiempo, es la época que matan a Rodrigo Lara, entre muchos otros, y de alguna manera creo que hay una oscuridad en esa llegada a Bogotá, ¿no? Como que representó como un quiebre con la infancia y con ese mundo paradisiaco que representó Cali, ¿no? Y en esa medida, para mí Bogotá siempre ha tenido una connotación más bien penosa, ¿sí? Me parece una ciudad durísima, a la que he aprendido a querer y a respetar, y hoy en día pues no me veo viviendo en ningún otro lado, ¿no? Yo creo también que, por ejemplo, mi novela La Casa de la Belleza, que ha tenido pues mucho éxito por fuera, es una novela muy dura con Bogotá. Mucha gente le molesta porque le parece que los que quieren promover Colombia sienten que esa novela es todo lo contrario, como casi así y se asome por allá que ese país es horrible. Pero de alguna manera yo lo que creo es que La Casa de la Belleza es una novela donde uno está hablando desde el cariño, ¿no? Así como uno puede ser muy crítico y muy duro con la pareja o con los padres o con los hermanos, eso viene desde el conocimiento y desde la cercanía, ¿no? Es desde el afecto donde se puede hacer una verdadera crítica que sea honesta e incluso despiadada. Entonces creo que es desde ahí, desde donde yo me relaciono con Bogotá. En una entrevista reciente declaraba que cuando inicia sus estudios y durante todo ese proceso universitario de formación, veía hacia los lados y muy pocas mujeres habían que pudiera tomar como referente. Contaba con muy poquísimas excepciones, de pronto mencionaba en la entrevista de la que hablo a Laura Restrepo, a Piedad Bonet, como esos poquísimos referentes que habían. A mí me gustaría hablar a propósito de Bogotá y a propósito de mujeres que escriben y que han tratado de abrirse paso en una selva de hombres, para decirlo de algún modo. Me gustaría que habláramos de María Mercedes Carranza, como pienso que como una figura arquetípica dentro de lo femenino en la literatura colombiana. Y me gustaría leer algunas palabras de un poema de María Mercedes que se llama Bogotá 1982, para que habláramos al respecto. Las líneas dicen: nadie mira a nadie de frente, de norte a sur la desconfianza, el recelo entre sonrisas y cuidadas cortesías. Te reitero, este poema se llama Bogotá 1982, poquito tiempo después de que tú hubieses nacido lo escribió, tiene que casi 40 años, ¿cierto? Y me gustaría que nos contaras un poco qué piensas de María Mercedes, qué piensas de esta lectura que acabo de hacer a propósito de...
Sí hay un espíritu bogotano, si se quiere, un temperamento de territorio, ¿no? Que nos hace finalmente, pues somos gente de montaña, somos gente reservada, somos gente que para muchos, seguramente para el costeño, somos aburridores. Yo creo que lo que tenemos los bogotanos es justamente quizá como en el poema de María Mercedes, un afecto muy crítico. Es una mirada crítica y a la vez luminosa. Creo que ahí hay mucha luz en medio de lo que ella está narrando, ¿no? Y creo que es ese espíritu también del que uno se contagia, uno también es un animal del monte donde nace, ¿no? Y de alguna manera su obra y su trabajo pues nacen de ahí, ¿no? De una atmósfera, de una sociedad determinada. Yo creo que uno escribe como el territorio donde nace, no podría uno escribir como un nórdico, pues, y no sabría yo qué temas le interesan a un novelista nórdico. Pero yo hablo de lo que conozco, de lo que soy, de lo que me define, y en ese sentido Bogotá está presente. Creo que María Mercedes Carranza es una mujer que representa la libertad femenina de muchas maneras. Su poesía es a la vez muy parca y precisa, tiene mucha fuerza. Yo conocí además y estudié con su hija Melibea Garavito, estudié con ella en la universidad. Y bueno, creo que es una lástima que María Mercedes se haya ido antes de seguir dejando más poesía, pero ahí está para que, sí, y ahí de alguna manera está viva esa poesía para que ella también siga viva a través de ella. Bueno, esta ha sido nuestra afortunada entrevista con Melba. Quedamos agradecidos por su amabilidad y por su inteligencia. Nos gustaría finalizar esta conversación con unas palabras extraídas de la última de sus novelas, La mujer que hablaba sola. ¿Cuántas veces le había pedido a mamá que me pintara los ojos? ¿Y cuántas veces lo había intentado yo misma? Concentrada frente al espejo con pulso tembloroso, en un remedo de mujer adulta. Ese simple gesto mecánico ahora volvía a ser torpe. El lápiz negro en los párpados, la mano temblorosa. Ya no era hora de preguntarme por qué estaba a punto de casarme, sin certeza, sin ganas y con el hijo de otro en las entrañas.